miércoles, 8 de la mañana, van a permitir que ustedes estén acá. Cerramos acá hoy la vía porque queremos una sola cosa y exigir que limpien, que saquen ya todo eso, ese cáncer que está acabando con Cúcuta. ¿Por qué? Porque soy colombiano, tengo cédula, nacido acá en Cúcuta, norte de Santander, amo mi tierra y le están dando más prioridad a los venezolanos. Pues tienen que salirse del país aquellos que están ilegales y los que tienen pasaporte pues buscar la manera hacia dónde van a viajar. Los que tienen la autorización para trabajar en Colombia pues lo pueden hacer. El que no tiene que estar ilegal pues tenemos que deportarlo y ponerlo a conducir allí hacia las autoridades venezolanas. La ley dice que para que un extranjero trabaje en un país debe tener una visa de trabajo. Lo mismo que hay en su país y lo mismo que hay en todos los países. Esa gente se puede llevar para Corferias. Por allá tenemos un terreno también bastante amplio y alejado de la sociedad. Por favor, que empiecen a hacer como algo diferente. No, esto es un cáncer. ¿Cómo se extirpa un cáncer de una? No se puede con más no se puede quimioterapia, ya no se puede caminar en las calles. Los niños, aquí hay niños, hay mujeres embarazadas, yo soy madre. Entonces yo tengo que salir a una esquina a prostituirme para ayudarle de comer a mi hijo. No, las cosas no son así, mi amor, de verdad que no es así. Entonces, los colombianos entran para Venezuela, pensión, carro, no pagan nada. Entonces nosotros sí tenemos que pagarle una propuesta a ustedes. No. Bueno, pero entonces usted con su trabajo de pronto puede pagar una piecita, ¿o no? Sí, yo no puedo pagar. Los niños, ¿pero qué comemos? Porque vamos a sacar un arriendo, ¿en cuánto está? 250.000 pesos. Bueno, mi nombre es Ariana Torres y yo estoy aquí en la estación de Héroes del Transmilenio aquí en Bogotá, Colombia. A mí me están llevando presa ahorita en el momento de qué hora es. Son las 5:16 de la tarde aquí en Colombia. A mí me están llevando presa porque yo me estaba comiendo una arepa. Aquí estamos, ¿eh? Aquí me están llevando presa. Aquí me están llevando presa porque yo me estaba comiendo una arepa en la estación del Transmilenio. Y supuestamente eso está prohibido aquí en la estación. Esta es la estación de Héroes del Transmilenio, Bogotá, Colombia. A mí me dijeron que yo no me podía comer una arepa aquí y por eso me están llevando de UPJ. Para que el mundo lo sepa hasta dónde llegan los derechos de uno, hasta dónde le respetan a uno los derechos. Porque uno no se puede quemar. Hasta dónde llega la xenofobia contra nosotros aquí en Colombia, contra los venezolanos. Porque supuestamente yo puedo ir deportado por comerme una arepa aquí en la estación. Si en los buses nos decían vete para tu país y obscenidades pues que nos puede decir ahorita. Entonces de verdad que se siente un poco... Asaltaron un banco, estaba en todos los medios. Los venezolanos que ganan más que los peruanos, los venezolanos que han venido a hacerse dueños de los puestos que le corresponden a nuestros compatriotas. Los alfajores hechos con mano venezolana por tan solo un sol. Señores, aquel que desee colaborarme, que Dios le bendiga y le multiplique. La mayoría de venezolanos que tratan de subsistir con la venta ambulante de postres, golosinas y arepas sufren insultos y acoso. Y quienes cuentan con una profesión también son despreciados. Cuando yo estuve buscando empleo, simplemente el hecho de escucharte el acento, te decían que no. Ya, mira, no, está ocupado. Y nosotros veíamos, oye, mira, pero no hay nadie. ¿Cuánto tiempo lleva en el país? 5 meses. 5 meses. ¿Qué trabajo realizaba? No, yo trabajaba por mi cuenta, pero debido a los problemas que hubieron acá, hubo mucha xenofobia empezando. ¿Qué ha sentido usted? ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de rechazo? Sí, en estos días fui víctima de un rechazo. La bodega que estaba comprando, me topé con una señora mayor y me dijo un poco de cosas. No le entendí mucho, pero lo poco que le entendí era xenofóbico, pues rabia hacia nosotros los venezolanos, que no quería saber más de los venecos, porque así nos llaman. Yo no sé por qué nos llaman venecos, porque nosotros no tenemos nada que ver con colombianos. Nosotros somos venezolanos. Mira, a mí no me ha ido bien, a muchos de los compatriotas que estamos acá tampoco. Sí, poco trabajo, poco empleo, por motivo de xenofobia, porque no nos quieren dar empleo. ¿Qué va a hacer en Venezuela una vez que regrese? Trabajaron. ¿Y por qué tomó la decisión de regresar? Ahora va a tener que ver la manera como hacer. Empezar otra vez desde cero, no importa, pero ese es mi país y allá estamos mejor, pues. El equipo de La Noticia viajó al estado Carabobo para conocer la historia del señor Jesús Herrera, quien con su pasaporte en mano nos explicó por qué decidió regresarse a Venezuela luego de viajar al Ecuador.
Vivíamos 17 en una residencia. 17 personas en una residencia. ¿Dónde dormían? Dormíamos en el piso, en un colchoneta, y nadie tenía cama. ¿Físicamente cómo te afectó esto? No, muchísimo. Me fui pesando 92 kilos y llegué pesando 65. O sea, perdí 27 kilos aproximadamente. Afirma que en el extranjero hay que pagar en dólares por bienes y servicios que en Venezuela son gratuitos. Algo que hizo que su sueldo en dólares virtualmente desapareciera. El almuerzo vale $2.50, $2.50. Y adquirir una vivienda es un sueño. ¿Cuánto cuesta? Es un sueño. Una vivienda puede valer $200.000. ¿$200.000? Sí, $150.000 en un barrio. Allá se paga absolutamente por todo. Cuando dices por todo, ¿a qué te refieres? Al parqueo de un vehículo en la calle se tiene que cancelar $1.50. Nadie te regala un vaso de agua. La botellita de agua vale 0.40. ¿No te regalan un vaso de agua? No, en lo absoluto. Caso autóctono. Es decir, esta chiquita no estaba vacunada por la edad y además no había viajado. Ahora viene toda la investigación de dónde surge el virus. Y la investigación se hace fundamentalmente hablando con los padres que tienen que hacer toda una suerte de recuento de los últimos movimientos, con quienes estuvieron, si estuvieron con algún familiar, un amigo que haya viajado. ¿Por qué? Porque en la región aparece Venezuela como el país con la mayor cantidad de contagios y de casos autóctonos. Venezuela está en este momento con 886 casos propios. Apareció otra vez la enfermedad y aparecieron casos en Colombia y casos en Brasil, que son los dos países que han recibido la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos que están escapando a este régimen de Nicolás Maduro, que ha puesto a Venezuela con un nivel de pobreza. Sus nombres sonaban como un canto. Llegó el momento de partir. Es importante que esto que sucedió a ustedes lo divulguen y lo transmitan, que sepan cuál es la realidad de las cosas. Deseo un feliz retorno a la patria y... Amén, gracias. Los peores 3 meses de toda mi vida. ¿Y dejaste todo en Venezuela? Todo se quedó, todo se vendió, a empezar otra vez de nuevo, con una mano adelante y una mano atrás, pero no importa, con muchas ganas de ir a trabajar y a sacar el país adelante y a mis hijos adelante. El vuelo 6051 retornó cargado de sueños, esperanzas, expectativas. Vuelven a su patria, Venezuela, con grandes aprendizajes. Pintan una cosa muy diferente a cuando llegas. Cuando llegas y te das cuenta que aquí no, por ejemplo, la ley del trabajo no funciona. Por ejemplo, trabajan 12 horas al día, no tienen descanso, te pagan mal. O sea, entonces, ¿cuál es el beneficio? En mi país ya eso está más que abolido, ¿sabes? No, ¿qué es eso? Es esclavitud. Entonces, para vivir en la esclavitud me regreso a mi casa y entonces si voy a luchar aquí por 4 reales, como decimos nosotros, entonces lucho en mi casa. Alertan que la migración es promovida y utilizada políticamente. Un bombardeo continuo en las redes sociales y en los medios que los lleva a dar pasos en falso. Tomé una decisión que no fue la correcta y esa decisión la tomé en vista de esa guerra económica, ese bombardeo mediático donde decía que en Venezuela no ibas a poder subsistir, no ibas a poder salir adelante. Y entonces uno se ve con ese bombardeo mediático y entonces tú tomas esa decisión hasta apresurada, hasta de emergencia, de irte de tu país. Vamos a empezar por parte. A mí no me gusta decir yo te lo dije. Pero ¿cuántas veces nosotros en este programa le dijimos no se vayan? Me disculpan, ¿no? O sea, aquí están regresando. Hay gente que se fue y vendió todo. Lo que dice la señora, comenzar de nuevo, es cierto. Gente que creyó en el bombardeo mediático. Gente que creyó que, bueno, como en Ecuador circula el dólar, entonces yo con el dólar allá, ya yo resuelvo mi problema. ¿Cuántas veces no se les dijo? Si yo recuerdo que cuando nosotros decíamos eso aquí, nos insultaban en Twitter, nos insultaban a cada rato. ¿Se dijo o no se dijo? Los casos de xenofobia en Perú, en Argentina,
En Brasil fue terrible. En Brasil corrieron a gente de un pueblo. Les quemaron todas sus cosas. En Colombia, la muchacha que está allí está diciendo una cosa que es verdad. Los colombianos llegaron a nuestro país, los compañeros, camaradas colombianos llegaron a nuestro país, aquí se les dio hasta vivienda. El 30% de las viviendas que ha dado la revolución ha sido para ciudadanos colombianos, de origen colombiano. Pero hay unas cosas que sí hay que tomar en cuenta allí. Primero que nada, mire, vamos a tomar en cuenta primero que Colombia, Perú, Ecuador, en las manos de Lenín Moreno, está retornando al modelo neoliberal. Argentina, con una crisis galopante desde el mismo momento en que entró Macri. Brasil, con una dictadura de Temer, un golpe de Estado parlamentario. Todos esos países tienen algo en común. Que las condiciones económicas no son hostiles. Son hostiles, no es solamente para su pueblo, sino que son hostiles a los visitantes. Le explico algo. Es lógico, y eso se ha dado en muchas partes del mundo, que pueblos que han sido oprimidos, secuestrados por un sistema capitalista, cuando están recibiendo gente de otro país, rechace a esa gente. Eso es normal, en Europa lo puede ver. España tiene una crisis económica, Alemania tiene una crisis económica, Italia tiene una crisis económica, Grecia tiene una crisis económica. Y los inmigrantes africanos, que es producto de la explotación de las transnacionales dentro del suelo africano, han obligado, y la guerra ha obligado que mucha gente se vaya a Europa. ¿Qué es lo que provoca eso? Inmediatamente. Otros pueblos que son originarios, que son de esos países, que no tienen trabajo, caso de España, viven en el paro, y obvio que van a rechazar ese tipo de inmigrantes. Miedo al extranjero. Miedo al extranjero. Eso, la xenofobia. Y dicho sea de paso, xenofobia y que fue incrementada por Julio Borges. Por Julio Borges, por todos estos terroristas que están en el exterior. La propaganda que se hizo a través de los medios en contra de Venezuela es lo que está provocando esto. A lo mejor hay gente, ¿qué te digo?, que no es afecta a la revolución, que llega a México, a Panamá, que llega a otros países, a Ecuador, a Colombia, a Perú, o que tuvieron esta debilidad, pues se fueron porque se asustaron, porque aceptaron en la cabeza lo que le metieron los medios de comunicación y lo que le metió la propaganda. Tú sabes que hay incluso una señorita que la sacaron 2 veces en un canal de televisión del Perú. Una diciendo que era una venezolana emprendedora y que formaba parte de 30 modelos que estaban ganando mucho dinero en Perú. Y después la entrevistaron nuevamente en un cuartito con un colchoncito con su hijo, dándole un pan y un poquito de leche al hijo para que comiera, y ella no desayunaba. Yo les hago una pregunta rapidito aquí, antes que me hagan sus comentarios. ¿De verdad la gente que cruzó frontera para irse dejó de comerse su arepa diaria con su queso, con su café con leche? ¿De verdad? ¿Ustedes se han preguntado eso? Pues nada, los están llamando hasta flojos, a los que están retornando, porque no aguantan las condiciones económicas de esos países. Les dicen flojos. ¿Por qué? Olga, primero tú. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que analizar en el fenómeno migratorio. Una es que la bandera de la oposición ha sido el tema de los flujos migratorios, que estamos desmontando, haciendo análisis incluso de los datos de las agencias independientes del sistema de Naciones Unidas, donde podemos demostrar que Venezuela no es el país de América Latina que tiene mayor flujo migratorio. Hay que demostrar también, eso es una tarea que tenemos, demostrar además que los factores de atracción de otros países fue captar nuestros profesionales
para abaratarles costos a esos estados que no tienen la calidad de profesionales que tiene Venezuela, para poder cubrir las vacantes que tienen en salud, en educación, toda una campaña de operaciones psicológicas y de ofertas engañosas y de ofertas reales también, para poder extraernos un flujo poblacional que para ellos les sirve y les es útil. En este momento, por ejemplo, en el caso de Chile o en el caso de Colombia o en el caso de Brasil, se están dando varios fenómenos, Mario. Uno es el retorno obligado de venezolanos que están secuestrados en la frontera, violando además el Estado receptor, toda la normativa internacional, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que respeta el derecho a la movilización humana, y violando además los acuerdos migratorios y los instrumentos migratorios que obligan a que el Estado receptor dé todas las condiciones de salud, de educación, de acceso a la justicia cuando hay violación de derechos humanos y de condiciones laborales en términos de igualdad y de no discriminación. Ellos han discriminado, han llamado a los profesionales, pero han rechazado a los que no son profesionales y los someten al mercado laboral de 12 horas en un pago ínfimo, incluso en negocios de trata de blancas. Casos se han dado en Perú, en Colombia, en el norte de Brasil. Además, la ACNUR ha actuado también de una manera irregular al mantener campos de refugiados, ¿ok? En la frontera con Venezuela. O sea, el migrante que tiene derecho a la movilidad y que Brasil debe garantizar la movilidad y condiciones laborales y condiciones de salud y condiciones de educación son retenidos en la frontera para no dejarlos pasar. O sea que incluso esta agencia, que esto debe ser revisado por el Alto Comisionado para los Refugiados, está actuando en contrariedad con la normativa que debe garantizar que los migrantes sean migrantes por las razones que los motiven, deben llegar al país receptor. El país receptor debe darle unas condiciones mínimas para poder, para poder trabajar, para poder desenvolverse. O sea, esto tiene que revisarse además cómo sea, en estos reportes de las ONGs nacionales, ONGs internacionales, cómo se ha abultado la estadística. Nosotros hemos recopilado la estadística además de las agencias que tienen la obligación por mandato de presentar las cifras reales, el caso de la OIM, el ACNUR y nuestras cifras oficiales, y manejamos cifras totalmente diferentes a las que manejan estos que han utilizado la bandera migratoria para poder activar una supuesta crisis humanitaria y hacer una campaña internacional en contra además de los venezolanos. Entonces digamos que aquí hay mucho tema todavía que evaluar, porque estamos ante una bandera falsa, ante un falso positivo que utiliza la bandera migratoria, que no revisa las causas de la migración en Colombia. Este flujo migratorio, que valga decir, está retrocediendo desde el 2016, finales de 2016, ha ido retrocediendo el flujo migratorio de venezolanos al exterior. Y este año, con estas nuevas medidas y con este nuevo panorama, y ellos habiendo vivido estas circunstancias, va a ser mucho mayor, porque estamos reportando este retorno en el plan Vuelta a la Patria, pero hay miles de venezolanos que han sido expulsados de Chile, de Brasil, de Colombia, y que han vuelto a la patria a trabajar y a hacer su vida porque afuera no encuentran posibilidades para rehacerlo, para hacer una vida normal. Y en este sentido, pues estamos, digamos, Mario, trabajando en desmontar toda la matriz de opinión en contra de Venezuela, en contra del flujo migratorio, y estamos denunciando ante los organismos internacionales, relatorías independientes del sistema de Naciones Unidas, cómo los venezolanos han sido maltratados. Hay femicidios en Chile, hay femicidios en Perú, hay femicidios en Argentina, en contra de, o sea, cuando las víctimas son mujeres venezolanas, hay muertes de venezolanos en Colombia que hay que investigar en qué condiciones han muerto esos venezolanos en Colombia, reportados por algunos periodistas colombianos. Entonces estamos siendo víctimas de la hostilidad de los países del Acuerdo de Lima, que han hecho una campaña de xenofobia en contra de nosotros y que no garantizan el cumplimiento de las normativas mínimas y los acuerdos mínimos de los instrumentos internacionales para darle protección a los migrantes. ¿Quién está fallando en el tema de migraciones? Los estados receptores vecinos, que se han dado la tarea de hostilizar la llegada de los venezolanos y de incluso atentar contra la vida de los venezolanos. Hay proxenetas captando venezolanos, hay tratas de blancas en varios países denunciados
porque retornan. Hay además una situación de inestabilidad laboral, de trabajo de 12 horas de los venezolanos que van a esos países sin ningún tipo de compensación equilibrada, sin prestaciones sociales, sin protección y sin derecho de acceso a la justicia. Y sin posibilidad de que el Estado receptor les garantice la reunificación familiar. Porque ellos apoyan, digamos que la matriz de opinión en materia migratoria que maneja Donald Trump, en el que se viola el derecho internacional humanitario, levantando vallas y separando a los padres de sus hijos, lo están aplicando también una denuncia, los países. Olga, para que continúe. Okay. Esto es en Colombia. Terror, 3 venezolanos fueron asesinados en Colombia por limpieza social. Bueno, es que estamos viendo que no solo es un tema vinculado a la xenofobia y a las políticas de exterminio que tienen algunos grupos paramilitares dentro de Colombia. Y están siendo los venezolanos víctimas. Los venezolanos que están empezando a hacer vida allí. Creo que esa denuncia que tú refieres, Mario, no es ni siquiera en el norte de Santander, sino que es en otra población, creo que es en Villavicencio. O sea, se está dando el fenómeno en otros espacios en Colombia y deben ser denunciados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cómo los países vecinos han generado condiciones hostiles para la migración venezolana que ha salido de Venezuela como consecuencia directa de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Han sido víctimas directas del golpe a la moneda, del golpe a la moneda y del marcador artificial del dólar criminal para asfixiarnos y arrodillarnos, para poder doblegarnos políticamente, y ellos han sido víctimas porque eso todo se acompañó de operaciones psicológicas. Valga decir que a Ovilia hay que hacer, porque estamos pendientes porque debe montarse un observatorio de operaciones psicológicas para determinar cuantitativa y cualitativamente cómo ha operado la cartelización de los medios de comunicación en este factor de desmoralización del venezolano y desesperanza del joven venezolano que salió huyendo huyendo no es la palabra, salió ante este asedio comunicacional, prefirió salir del país porque no soportó la presión de los medios de comunicación, la presión de la sociedad influenciada por estos medios, y salió a buscar alternativas. Ahora se encuentra que las alternativas eran falsas, que no eran lo que le prometían. Exacto. Entonces, otro de los temas... Era todo producto de la propaganda. Era producto de la propaganda y de la campaña psicológica. Te están diciendo que tu país no sirve para nada, no hay esperanza ninguna. Eso lo explicamos aquí varias veces, que era el tema psicológico. Claro. O sea, te pusieron al frente la no esperanza. Pero déjame... No hay esperanza ninguna. Te lo ofrecen como Chile como un paraíso. Digamos que todos los medios de comunicación dicen que Chile tiene una economía estable, que Chile es un sitio para el destino turístico, que Chile es un sitio para el destino de los migrantes. Resulta que cuando llegas a Chile, no solamente te devuelven en caliente, porque Chile aplica una medida que va en contra de lo que establece el sistema de Naciones Unidas para migrantes, y es que devuelven en caliente, o sea, deportan. Pero valga decir que deportan, en la última deportación que hizo Chile fueron 8.000 migrantes, de los cuales solo 1.000 eran venezolanos. Estamos hablando que es mentira, que los migrantes aquí yo tengo que están llegando a Chile son venezolanos. Hay más haitianos en Chile que venezolanos. Yo quería entregar esto, un momentico rápidamente aquí, el cruce fronterizo que es resultado del monitoreo de los flujos migratorios. Hay uno más complejo que lo veo después, pero aquí tienen, por ejemplo, resultado del monitoreo de los flujos migratorios. Te habla Cúcuta, cruce oficial Puente Internacional Francisco de Paula, Santander, 50.581 salidas, 56.938 entradas. ¿Sí? Luego tiene Villa del Rosario, cruce oficial Puente Internacional Simón Bolívar, tiene 195.229 salidas, 161.091 entradas. Hay retorno. Hay retorno. El 69%. Sí. Te pone aquí, Arauca, cruce oficial Puente Internacional José Antonio Páez, 3.396 salidas, 4.088 entradas. Dice por acá, Arauca, cruces no oficiales, 3.359 salidas, 2.687 entradas. Y esto es bien interesante.
porque dice aquí en el Arauca, el 40% porcentaje de hombres y menores de edad en cruces oficiales en Arauca y 60% porcentaje de hombres y menores de edad en cruces no oficiales del Arauca. Ya voy, que hay otra parte que está bien bueno. Intención de retorno. 69% indican querer retornar al mismo día. 23% indican querer retornar en algunos meses y 5% indican querer quedarse en Colombia. El 3% querer irse a otro país. Viene por aquí, motivo del viaje, ve esto, trabajo 14%, otros 10%, turismo 5%, estudio 2%, visitar familia 17% y compras 52%. Luego está aquí, individuos de movimiento que manifestaron comprar, 52%, 81% canasta familiar, productos de aseo 19% y medicamentos 16%, otro 8%. Lo que ellos nos quitan, lo llevan hacia allá. Individuos de movimiento que manifestaron trabajar, 8% en transporte, 11% industrial, 3% financiero, de ese 14%. Servicios, 41%, construcción, 6%, comunicaciones, 2%, comercio, 24%, agropecuario, 3%. Luego viene unos asentamientos, nacionalidad, resumen, pero está bien interesante el informe. Informe de Cancillería. No, pero de Cancillería colombiana. Colombiana. Junto con la Organización Internacional de Migración, que hicieron un estudio en el 2017, en donde tú demuestras que si tomas nada más las 48 primeras horas, ves un flujo importante de entradas a Colombia y un flujo menor de salidas. Pero si sigue el monitoreo de las 72 horas, el flujo mayor es de salida hacia Venezuela. ¿Ok? No estamos hablando de salida hacia Colombia, todo lo contrario, es retorno hacia Venezuela. O sea, ellos mismos tienen las cifras para desmontar el falso positivo de que hay una gran migración a Colombia. Eso es falso. Ve que yo tengo gente que me informa desde Colombia. Eso es absolutamente... Escuchen esto, porque esto es bien importante. Mario, no olvidemos que muchos de estos migrantes son doble ciudadanía. Claro, el 70%. Peruanos, colombianos y ecuatorianos. Por ende, son repatriados voluntarios de su país de origen. Dice, datos. Registro administrativo de venezolanos inmigrantes en Colombia, hecha por OIN, ACNUR y USAID. Tú sabes quiénes son, me dice. Da 440.000 registrados, de los cuales 100.000 menores de edad, hijos de colombianos. 106.000 comparientes en Colombia, de los cuales 58.000 comparientes colombianos. 3.000 raizales y gitanos, categorías censales inexistentes en Venezuela, y así. Es decir, el movimiento de población de Venezuela hacia Colombia está directamente vinculado a 50 años de migración colombiana acogida por Venezuela. En promedio, una mujer colombiana tiene 5 hijos nacidos en Venezuela. De acuerdo a la propia OIN, 40% de los venezolanos en el exterior van hacia Colombia, es decir, son colombianos repatriados. Ahí está la trampa en la estadística. Bueno, pero nosotros nos vamos a dar la tarea de seguir desmontando estos falsos positivos y estas falsas banderas. Lo vamos a hacer ante el Consejo de Derechos Humanos, lo vamos a hacer ante los medios, ante las academias, vamos a hacer un trabajo de desmitificar el tema de la migración colombiana, porque es como tú lo dices, el 70% de los migrantes a Colombia y a España, y estos datos a Colombia y a España son nacionales de esos países, son hijos de los que vinieron durante 50 años desde España y de Colombia y que tuvieron familia aquí y que decidieron recuperar la nacionalidad y volver, porque bueno, tú y yo somos hijos de españoles. Yo no tengo la nacionalidad, no la quiero ni la he querido nunca, y tú tampoco. Pero hay mucha gente que, bueno, que tiene un anhelo de ser supremacista. De ser español. De ser español. Nosotros no, porque estamos orgullosos de ser venezolanos y no queremos nacionalidad. Pero hay muchos hijos de extranjeros que hicieron vida en Venezuela y que quieren retornar y que están en el derecho a retornar. De hecho, en España hubo una ley que aplicó para el ius sanguinis, que decía que todo hijo de español, por haber emigrado o haber salido desplazado por la violencia y por la guerra civil, España lo reconocía como un español, porque se supone que si ese español no hubiese salido por la violencia, hubiese tenido hijos allí. Entonces, bueno, tienen el derecho de retornar. ¿Sabes que había una ley también que te reconocía, por ejemplo, quien había sido militar en la guerra civil, del bando, de los dos bandos?
¿verdad? Y que estuviera en otra parte del mundo, le reconocían el grado militar desde el momento. Si él, por ejemplo, fue teniente y cuando salió esa ley, le reconocían grado general, pues. O sea, le llegaron a reconocer eso, pero todo eso desapareció. Eso no, fue esta ley también. Fíjate, esos fueron los tiempos en que España necesitaba, para evitar que la gente le regresara, yo mejor te pago en tu país. Te pago las pensiones. Mira, ver lo siguiente, ¿no? Si uno lee las estadísticas, tanto económicas y sociales de todos esos países no resisten un fuerte movimiento migratorio. No están en condiciones. Ni Colombia, ni Ecuador, ni en Perú, ni Chile, ni Argentina pueden soportar un fuerte movimiento migratorio. Tú le metes el millón. Escúchese bien. Tú le metes el millón que ellos dicen que recibieron en Colombia. Quiebran. Y están quebrados. Ahorita estuvieran pero bailando, pues. Luego, a pesar de su campaña anti-xenofobia, eso no ha tenido repique entre nosotros contra los... Nada, en absoluto. Para nosotros no somos xenófobos, hay una diferencia como pueblo. Y tampoco ellos han logrado, la derecha, movilizar a los venezolanos que se fueron para participar de la campaña contra el país. Eso no aparece por ningún lado. Cuando tú ves los videos, son marchas de 30, 50, 20 personas, la mayoría pago. Es decir, ni los venezolanos que se fueron, por la razón que fuese, están participando de esas campañas contra el país. Los que se van a la embajada de Venezuela en X parte. Eso fue una derrota política. Incluso yo en Estados Unidos, para tú quedarte, te obligan a declarar que tú eres un perseguido político. Sí. Si tú no te declaras como perseguido político, no te queda. Y en Brasil, por la frontera, por Santa Elena de Guairén, los indígenas a declarar eso. A refugiados políticos. Lo que pudiera ser un desplazado de guerra, que aquí no hay guerra en sentido bélico, lo que pudiera ser un refugiado político, esa condición no aplica. Aquí la única condición que pudiera aplicar es la de inmigrante económico. Exacto. Es así. Esa es la única condición que aplica. Pero es que hay algo más terrible, señor. Disculpa, hay algo más terrible. Hay gente, lo dice, y es verdad, son varios. Hay gente que vendió todo. O sea, la campaña de desesperanza fue tan grande, se la metieron hasta en los tuétanos. Y hay una clase media que fue débil, camarada. Ahora hay una pregunta, gente. La gente aquí se graduaron, compraron sus cosas. Eso no cuando los peruanos o cuando los desplazados por guerra en Colombia vienen para Venezuela, como llegaron los españoles, como le dijo el Che Guevara a una tipa que quiso fingir que era familia de él, y yo no. Si usted llegó adelante con una mano, si usted llegó a este país con una mano adelante y otra atrás, puede ser que usted sea familia mía. Porque así fue que llegaron los españoles, así fue que llegaron los italianos. Cambio huyendo de la guerra. Sí, cuando los venezolanos boletazos de la guerra. Los venezolanos que se van fuera, se pagan su pasaje, llevan su platica, algunos van graduados, ¿verdad? Sí, van con un soporte, porque esta sociedad sí aguanta esto. La sociedad de ellos no aguanta eso. Los desplazados de la guerra por Colombia tuvieron que crear ayuda firme de Chávez para poder soportar ese envión de gente. Ellos no resisten eso. Entonces, digamos que desde el punto de vista político yo noto que hay una derrota de ellos, porque no pueden crear la situación de emergencia humanitaria interna, pero tampoco la pueden crear fuera. Exacto. Y eso habla del talante del cual estamos hechos los venezolanos. Y ahí regresamos a lo que decía muchacho, que es una declaración abierta a lo que realmente es, que la oposición venezolana no está capacitada y perdió todo tipo de oportunidad para tomar el poder por la vía normal. Para que tú veas, la vía normal está negada, se le agotó. Se entregaron nada más que a la violencia, permitieron que la violencia los ocupara. Y ellos no han logrado ni crear un ejército de mercenarios como en el caso de Nicaragua, no han logrado eso. No han logrado... ¿Cuentan con Colombia? Con Colombia.
tienen que pelear con el ejército extranjero porque los venezolanos no se van a meter en ese paquete. Sí. Estamos terminando. Un comentario tuyo. Bueno, aprovechando el tema de los migrantes, Mario, hay que decir que a nosotros sí nos duele la migración de nuestros compatriotas y hay todo el empeño del gobierno nacional, hay todo el empeño de los patriotas, de los bolivarianos en dar la bienvenida y garantizar el retorno de quienes se fueron creyendo en estas operaciones que se hicieron para arrodillar al pueblo venezolano. Les damos, damos todas las condiciones que retornen, estamos dispuestos a seguir generando la posibilidad de que vuelvan a su patria y que entiendan que han sido víctimas de operaciones psicológicas y víctimas de todo un plan internacional para robarnos la alegría y robarnos la esperanza. Que decirle otra vez que lo dije. Claro. Porque a veces pareciera que es que uno es enemigo cuando dice las cosas. Mire, usted quiere que le diga una cosa. Este programa yo no lo dirijo nada más a toda nuestra gente, a la gente que son camaradas, a los chavistas. No, se le dirige a todo el pueblo venezolano, se le dirige con todo el amor del mundo, créanlo. Si uno le está diciendo algo aquí, uno está mintiendo. No es del todo negativo que hayan vivido esa experiencia. Yo creo que es muy buena. Sí. Yo creo que esa experiencia tiene aspectos que son positivos y que regresan porque nosotros los queremos. Nosotros no podemos hacer de ellos ni enemigos, eso no está planteado. No. Bueno, si el presidente Nicolás Maduro ordenó la operación, la misión Retorno, y les están mandando un avión, no están pagando medio. Sobre todo por esto, la guerra económica fue dirigida contra la mujer y a fracturar la familia. Exacto. Y nosotros tenemos que recomponer nuestra familia. Exacto. Eso es un compromiso, digamos que es una tarea revolucionaria. Sí es. Bueno, muchas gracias, Olga, muchas gracias. Gracias a Mario. Chao, nos vemos el próximo martes.